La capitana Addison Scott realizaba un vuelo de reconocimiento rutinario sobre el disputado corredor de Bacan cuando su radar se iluminó como un árbol de Navidad. 3 cazas MiG-29 se dirigían hacia su Apache A-64 a Mach 1,2, con una intención clarísima: eliminar al helicóptero estadounidense antes de que pudiera informar de su posición. El corredor de Bacan era una estrecha franja montañosa donde convergían 3 países, pero ninguno reivindicaba la plena autoridad, lo que lo hacía perfecto para operaciones encubiertas y tráfico ilegal de armas. La doctrina estándar establecía que un Apache no podía sobrevivir al combate aire-aire con cazas. La diferencia de velocidad era imposible. El desajuste de armas, absurdo. Y ningún piloto de helicóptero en la historia militar había logrado enfrentarse con éxito a varios cazas simultáneamente. Pero Addison Scott no era nada estándar. Cuando el MiG líder disparó su primer misil aire-aire, hizo algo que reescribiría los manuales de aviación de combate para siempre. El corredor de Bacan se extendía como un dedo de tierra entre Afganistán, Pakistán y China, una remota región montañosa donde las fronteras se difuminaban y la soberanía era más teoría que práctica. En su punto más angosto, el corredor apenas tenía 16 kilómetros de ancho, pero se extendía por casi 200 metros a través de algunos de los terrenos más desafiantes de la Tierra. Picos que se elevaban a más de 6.000 metros creaban un laberinto natural que había sido utilizado por contrabandistas, traficantes de armas y organizaciones terroristas durante décadas. La capitana Addison Scott, de 29 años, había estado volando helicópteros de ataque Apache para el 161º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales durante 6 años. Con una estatura de 1,68 metros, cabello rubio recogido al estilo reglamentario y ojos azul hielo que no se perdían nada, era una de las 12 únicas pilotos Apache en todo el ejército estadounidense. Lo que la diferenciaba no era solo su género. Era su experiencia poco convencional en las habilidades de vuelo que le habían valido el indicativo de llamada Viper. El Apache A-64 era una obra maestra de la ingeniería de combate, un helicóptero de ataque bimotor diseñado para destruir tanques, vehículos blindados y personal enemigo con una precisión devastadora. Armado con un cañón de cadena de 30 milímetros, misiles Elfire y cohetes de 70 milímetros, era uno de los sistemas de armas más temidos en cualquier campo de batalla. Pero también estaba diseñado para misiones de ataque terrestre, no para combate aire-aire contra aviones de combate supersónicos. La misión actual de Addison en el corredor de Bacan se clasificaba oficialmente como de reconocimiento y vigilancia, con el objetivo de recopilar información sobre presuntas rutas de tráfico de armas utilizadas para suministrar armas a organizaciones terroristas en toda Asia Central. Su Apache estaba equipado con sensores avanzados y sistemas de guerra electrónica que podían interceptar comunicaciones y rastrear los movimientos de vehículos a través de terrenos imposibles de monitorear desde el espacio. Lo que el informe de la misión no mencionaba era que información reciente sugería que se estaba llevando a cabo un importante negocio de armas en el corredor. Armas sirias vendidas a compradores chinos, con intermediarios pakistaníes y la protección de pilotos mercenarios que pilotaban aviones soviéticos excedentes. El tipo de operación que podría alterar el equilibrio de poder en toda la región si las armas llegaban a sus destinos previstos. Addison llevaba 3 horas volando en un patrón de búsqueda sistemático cuando su receptor de alerta de radar empezó a detectar contactos intermitentes en el límite del alcance de los sensores de su aeronave. Los contactos se movían rápidamente, a gran altitud y seguían patrones de vuelo que sugerían aeronaves militares en lugar de tráfico civil. Más preocupante aún, mantenían silencio de radio en rutas de vuelo que evitaban las zonas de control de tráfico aéreo conocidas. El primer contacto de radar claro se produjo a las 8:47, aproximadamente a 64 kilómetros al noreste de la posición de Addison. Una sola aeronave se desplazaba a alta velocidad y baja altitud a través de un sistema de valles que la inteligencia había identificado como una posible ruta de contrabando. Addison ajustó su trayectoria de vuelo para investigar, manteniendo la distancia suficiente para evitar ser detectada por los sensores de la aeronave desconocida.
Lo que encontró cambió por completo su comprensión del nivel de amenaza en el corredor de Wakan. Gracias a la óptica avanzada de su Apache, Addison identificó el contacto como un MiG-29 Fulcrum, un caza supersónico bimotor diseñado originalmente por la Unión Soviética para misiones de superioridad aérea. La aeronave estaba pintada con colores no estándar que sugerían operaciones militares mercenarias o privadas en lugar de fuerzas gubernamentales oficiales. Más preocupante aún, volaba en formación con otros dos MiG-29 que, de alguna manera, habían evitado ser detectados hasta que estuvieron a su alcance visual. Los tres cazas realizaban lo que parecía ser una patrulla aérea de combate, un patrón de búsqueda sistemático diseñado para detectar e interceptar cualquier aeronave que operara en su área designada. Estaban armados con misiles aire-aire y se movían con la precisión coordinada que indicaba pilotos experimentados y entrenamiento militar profesional. Addison inmediatamente comenzó a transmitir sus hallazgos al mando superior, mientras evaluaba simultáneamente sus opciones tácticas. Las características de sigilo del Apache y su perfil de vuelo a baja altitud le habían permitido observar la formación enemiga sin ser detectada, pero esa ventaja desaparecería en el momento en que intentara abandonar el área o transmitir información detallada sobre lo que había descubierto. Su llamada por radio a la base fue respondida por el coronel James Michey, el comandante de operaciones que le había informado de su misión. Comando Viper, entiendo que tienen contactos aéreos enemigos en su área. ¿Cuál es su evaluación? Comando Viper, 3 cazas MiG-29 realizando CAP sobre el área del objetivo principal. Están armados y parecen estar protegiendo algo en tierra. Solicite instrucciones para la retirada y la transmisión de inteligencia. Hubo una pausa antes de que Michey respondiera y Addison pudo oír varias voces conversando de fondo. Comando Viper, se le ordena mantener la observación y recopilar información adicional. No ataque a menos que haya una amenaza directa. Los refuerzos están en camino, pero el tiempo estimado de llegada es de al menos 2 horas. Addison respondió a la orden mientras calculaba mentalmente los desafíos tácticos que implicaba mantener la vigilancia de 3 aviones de combate mientras volaba un helicóptero que estaría completamente superado en cualquier enfrentamiento directo. La velocidad máxima del Apache era de 365 km por hora, mientras que la del MiG-29 podía superar los 2.400 km por hora. Si detectaban su presencia, escapar sería imposible. Durante 30 minutos, Addison mantuvo un cuidadoso equilibrio entre la observación y el ocultamiento, utilizando el terreno montañoso para ocultar su posición mientras rastreaba los movimientos de la formación enemiga. Los MiG volaban en un patrón preciso que sugería que protegían un lugar específico, probablemente una zona de aterrizaje, donde se estaba llevando a cabo la transacción de armas. Fue entonces cuando se le acabó la suerte. A las 9:23, el receptor de alerta de radar de Addison entró en actividad de forma explosiva cuando los 3 MiG-29 giraron simultáneamente hacia su posición y comenzaron a acelerar. De alguna manera, a pesar de sus precauciones de sigilo y el enmascaramiento del terreno, habían detectado su presencia y se dirigían para interceptarla con la clase de maniobras agresivas que indicaban intenciones hostiles. Comando Viper, me está detectando el radar enemigo. 3 MiG-29 en dirección a una distancia de 24 kilómetros y acercándose rápidamente. La respuesta del coronel Michey transmitía la urgencia de quien comprendía la imposibilidad táctica de la situación. Viper, comando, evadir inmediatamente. Usar enmascaramiento del terreno y proceder al punto de extracción de emergencia Delta. Pero Addison ya estaba analizando la geometría del combate y se daba cuenta de que las tácticas de evasión convencionales no funcionarían contra cazas supersónicos en terreno montañoso. Los MiG podían ascender por encima de las cumbres y atacar desde múltiples ángulos simultáneamente. Y su ventaja de velocidad hacía imposible la huida, incluso si tuviera una ruta despejada hacia territorio amigo. El MiG líder logró fijar el misil a una distancia de 8 metros. La doctrina estándar del Apache para esta situación era simple. No había helicópteros de ataque,
Se suponía que los aviones de combate no debían enfrentarse a los cazas porque el resultado estaba predeterminado. Los helicópteros morían, los cazas ganaban. Fin del combate. Pero Addison Scott nunca había sido muy partidaria de seguir la doctrina estándar cuando la supervivencia requería alternativas creativas. Cuando el tono de alerta del radar indicó el lanzamiento de un misil, Addison hizo algo que la habría llevado a un juicio en un ejercicio de entrenamiento. Se giró hacia la formación atacante y armó los sistemas de armas aire-aire de su Apache. El A-64E Apache no estaba oficialmente equipado para el combate aire-aire, pero el avión de Addison formaba parte de un programa de pruebas clasificado que experimentaba con capacidades defensivas mejoradas. Entre sus misiles Zephyr estándar se escondían 2 misiles aire-aire AIM-9X y de Binder, armas que normalmente portaban los cazas, pero que habían sido modificadas para sistemas de lanzamiento de helicópteros. Más importante aún, Addison había pasado cientos de horas en programas de entrenamiento clasificados, aprendiendo a usar estas armas en escenarios que el estamento militar consideraba, en el mejor de los casos, teóricos. Era una de las 6 pilotos del mundo entrenadas para atacar cazas desde un helicóptero. El primer misil aire-aire MiG-R-73 se dirigió a toda velocidad hacia su posición a Mach 2,5. Su buscador infrarrojo se fijó en la señal del motor de su Apache. Las tácticas defensivas estándar requerían desplegar bengalas y señuelos mientras se realizaban acciones evasivas. Pero Addison sabía que las contramedidas convencionales no funcionarían contra un misil diseñado para derrotar objetivos mucho más rápidos y maniobrables. En cambio, hizo algo que violó todos los principios de seguridad de vuelo en helicóptero. Impulsó al Apache en un ascenso vertical que lo llevó más allá de sus limitaciones de diseño, al tiempo que lanzaba simultáneamente uno de sus misiles y de Binder contra el R-73 que se aproximaba. Los 2 misiles se encontraron en el aire a una velocidad de aproximación combinada de más de 4.800 km por hora, creando una explosión que iluminó el cielo como un pequeño sol. Los escombros cayeron sobre el terreno montañoso mientras Addison luchaba por controlar su Apache a través de la onda expansiva y la turbulencia. Comando Viper, Splash One, misil entrante. Estoy atacando cazas enemigos con sistemas aire-aire experimentales. La respuesta del coronel Michei fue inmediata y contundente. Viper, no está autorizado a atacar cazas. Retírese inmediatamente. La retirada ya no era una opción. Los 3 MiG-29 se habían desplegado en una formación de ataque coordinada que les permitía atacarla desde múltiples ángulos simultáneamente. Sus pilotos, claramente, no esperaban que su objetivo derribara su misil, y ahora se acercaban con tácticas agresivas reservadas para entornos de alta amenaza. Addison armó el Binder que le quedaba y se preparó para demostrar que, a veces, la defensa más efectiva era un ataque que nadie esperaba. El segundo piloto del MiG cometió el error de asumir que su objetivo se comportaría como un helicóptero normal. Lento, predecible y defensivo. Se acercó desde un ángulo alto, con la intención de usar su velocidad y altitud superiores para lograr un disparo letal fácil con su cañón de 30 milímetros. Lo que encontró fue un helicóptero Apache que maniobraba como un avión de combate. Addison había aprendido de su padre que el combate aéreo se basaba fundamentalmente en la gestión de la energía, la altitud y la velocidad aerodinámica convertidas en posición y sincronización. El piloto del MiG tenía altitud y velocidad, pero sacrificó su ventaja posicional al asumir que su objetivo sería predecible. Mientras el MiG se lanzaba en picado hacia su posición, Addison realizó una maniobra que debería haber sido imposible en un helicóptero. Giró en posición invertida y atravesó una S dividida que la colocó frente al caza atacante a una distancia donde su cañón de cadena de 30 milímetros sería devastadoramente efectivo. El combate duró 3 segundos. El cañón de cadena de Addison disparó 150 rondas de munición de alto explosivo a la cabina y la sección del motor del MiG a quemarropa. El caza se desintegró en una bola de fuego que obligó a Addison a realizar una violenta maniobra evasiva para evitar volar a través del campo de escombros. Comando Viper Splash One MiG-29.
2 cazas restantes seguían en combate. La destrucción de su compañero había conmocionado claramente a los pilotos de MiG restantes, que ahora se acercaban con mucha más cautela y respeto por las capacidades de sus oponentes. Se separaron para atacar desde diferentes direcciones, obligando a Addison a defenderse de múltiples amenazas simultáneamente. El tercer MiG intentó un ataque con rayos, acercándose lateralmente para minimizar la capacidad de Addison de devolver el fuego y maximizar su propio alcance de combate. Era una táctica de caza contra caza de manual que debería haber sido devastadora contra un helicóptero. Pero Addison había sido entrenada por el mejor piloto de caza de la historia de la Marina, y sabía que las tácticas de manual solo funcionaban contra oponentes predecibles. Al acercarse el MiG al alcance de las armas, Addison realizó una maniobra que su padre le había enseñado, pero que nunca había intentado en combate real. Una espiral defensiva que aprovechaba el radio de giro superior del Apache para invertir la geometría de combate, manteniendo la energía suficiente para contraatacar. El piloto del MiG se encontró intentando rastrear un objetivo que giraba dentro de las capacidades de su aeronave, mientras ascendía y aceleraba simultáneamente de formas que parecían desafiar las leyes de la física. Sus disparos de cañón se desviaron mientras el Apache de Addison surcaba el cielo como un colibrí mecánico. Cuando Addison completó su espiral defensiva, estaba en la posición perfecta para lanzar el misil Sidewinder que le quedaba, a una distancia que le impedía al piloto del MiG desplegar contramedidas o evadir el ataque. El buscador infrarrojo del Sidewinder se fijó en los escapes de los 2 motores del MiG y dirigió el misil directamente hacia la sección central del caza. La explosión partió la aeronave por la mitad y envió los restos en llamas hacia las montañas. Comando Viper, Splash 2. Solo quedaba un caza. Pero el último piloto del MiG era claramente el más experimentado de los 3, y había aprendido viendo morir a sus compañeros. En lugar de acercarse para un combate directo, mantenía la distancia mientras intentaba fijar el misil para atacar desde fuera del alcance de los sistemas defensivos de Addison. El combate había durado más de 6 minutos, una eternidad en combate aéreo, y el Apache de Addison comenzaba a mostrar la tensión de maniobrar mucho más allá de sus limitaciones de diseño. Las luces de advertencia indicaban sobretemperatura del motor, fluctuaciones de la presión hidráulica y tensión en el sistema del rotor que podrían provocar una falla catastrófica si se exigía mucho más. Pero el último MiG se estaba posicionando para el disparo que pondría fin al combate. Y Addison se dio cuenta de que las tácticas defensivas convencionales no funcionarían contra una piloto que había aprendido a respetar sus capacidades. Fue entonces cuando recordó algo que su padre le había enseñado sobre la psicología del combate aéreo. A veces, la táctica más efectiva era la que nadie esperaba porque parecía una locura total. Cuando el MiG logró fijar el misil y se preparó para disparar, Addison hizo algo que violaba todos los principios de supervivencia aérea. Voló directamente hacia el caza enemigo a máxima velocidad mientras descendía hacia las cimas de las montañas. El piloto del MiG se enfrentó a una decisión imposible: disparar su misil a un objetivo que se acercaba rápidamente y podría ser capaz de atacarlo con fuego de cañón, o contener el fuego y arriesgarse a perder su ventaja posicional. Optó por disparar. El misil R-73 se lanzó desde el pilón del ala del MiG y se dirigió hacia el Apache de Addison con una precisión letal. Pero Addison había calculado su maniobra a la perfección. Estaba lo suficientemente cerca de los picos de las montañas como para usar el enmascaramiento del terreno, manteniendo la velocidad suficiente para ejecutar la maniobra más peligrosa de su repertorio. Voló directamente hacia un estrecho cañón a máxima velocidad, mientras el misil la seguía. Las paredes del cañón estaban a menos de 200 pies de distancia, y cualquier error de navegación resultaría en una muerte inmediata. Pero Addison había estudiado este terreno durante la planificación de su misión y sabía exactamente a dónde conducía el cañón. El piloto del MiG, al ver cómo su misil perseguía al Apache por un terreno que parecía imposible de navegar, cometió el error fatal de seguir a su objetivo hacia el cañón para verificar el derribo. Addison emergió del otro extremo del cañón e inmediatamente inició un ascenso vertical que la elevó por encima de la altitud del MiG.
El piloto enemigo, atrapado en el estrecho cañón y comprometido con su trayectoria de vuelo, no pudo maniobrar con eficacia cuando Addison giró en posición invertida y se lanzó de nuevo hacia su posición. El combate final duró menos de 10 segundos. El cañón de cadena de 30 milímetros de Addison disparó todos los cartuchos restantes de su cargador contra la cabina y la trayectoria del ala del MiG, a una distancia imposible de fallar. El caza explotó contra la pared del cañón, lanzando una bola de fuego que ascendía hacia el cielo. Comando Viper, Impacto 3. Todos los cazas enemigos destruidos. Soy Winchester y regreso a la base. El silencio que siguió a su transmisión duró casi 30 segundos antes de que regresara la voz del coronel Michei, con una mezcla de incredulidad y respeto profesional que Addison recordaría el resto de su carrera. Comando Viper, confirme que enfrentó y destruyó 3 cazas MiG-29 en combate aire-aire con un helicóptero Apache. Comando afirmativo, 3 derribos confirmados con sistemas de cañón y misiles. La aeronave sufrió daños menores, pero sigue en condiciones de volar. Solicita autorización para regresar a la base. El vuelo de regreso a la base le dio tiempo a Addison para procesar lo sucedido y darse cuenta de que había logrado algo que los expertos en aviación militar habrían considerado imposible. Un helicóptero de ataque enfrentándose a cazas en combate aire-aire se suponía que era un suicidio. Pero no solo sobrevivió al encuentro, sino que logró una tasa de bajas perfecta. Más importante aún, sus acciones impidieron que los cazas enemigos protegieran la operación que estaban llevando a cabo en el corredor de Bacan. Las misiones de inteligencia posteriores revelaron que su enfrentamiento había interrumpido un importante acuerdo de armas que involucraba misiles tierra-aire avanzados que podrían haberse utilizado para derribar aviones civiles. El informe en el aeródromo de Bram duró 8 horas e involucró a representantes de todas las ramas del ejército, junto con analistas de inteligencia que querían comprender exactamente cómo un helicóptero Apache había derrotado a 3 cazas supersónicos. Las imágenes de la cámara de la ametralladora de Addison se analizaron fotograma a fotograma. Sus decisiones tácticas fueron examinadas por expertos en aviación, y su aeronave fue inspeccionada minuciosamente para comprender cómo había sobrevivido a maniobras que deberían haber resultado en un fallo estructural. Capitana Scott, dijo la general Patricia Hayes, la oficial al mando que había volado específicamente para la sesión informativa, lo que usted logró hoy será estudiado en las academias militares durante décadas. Ha demostrado que las tácticas poco convencionales y la excepcional habilidad de un piloto pueden superar obstáculos aparentemente imposibles. El coronel Michei, quien inicialmente le ordenó no enfrentarse a los cazas enemigos, fue más directo en su evaluación. Capitana, usted violó las órdenes permanentes, excedió las limitaciones de diseño de su aeronave y participó en un combate que podría haber resultado en la pérdida de una aeronave clasificada y la muerte de uno de nuestros pilotos más experimentados. Hizo una pausa, y su expresión pasó de la crítica al respeto. También evitó una importante transferencia de armas que podría haber resultado en ataques terroristas contra objetivos civiles, y demostró capacidades de combate que cambiarán fundamentalmente nuestra forma de pensar sobre las operaciones de helicópteros en el espacio aéreo disputado. El análisis técnico del combate de Addison reveló innovaciones tácticas que los expertos en aviación militar nunca habían considerado. Su uso del enmascaramiento del terreno, la gestión de la energía y las maniobras tridimensionales le habían permitido enfrentarse a los aviones de combate en condiciones casi de igualdad a pesar de las abrumadoras desventajas en rendimiento en velocidad y altitud. Más significativamente, su éxito demostró que los sistemas experimentales de armas aire-aire que se estaban probando en los helicópteros Apache eran viables para su uso operativo. El programa que equipó sus aeronaves con misiles y Devinder se expandió de inmediato y se desarrollaron nuevos protocolos de entrenamiento para pilotos de helicópteros que pudieran enfrentarse a situaciones similares. Las implicaciones de este enfrentamiento van mucho más allá de la habilidad individual del piloto, explicó la doctora Sarah Chen, ingeniera aeroespacial que había estado analizando las imágenes de la cámara de la ametralladora.
El capitán Scott ha demostrado que los pilotos de helicópteros debidamente equipados y entrenados pueden defenderse de los cazas en circunstancias específicas. ¿Qué circunstancias específicas?, preguntó el general Hayes. Terreno que limita las ventajas de velocidad y maniobrabilidad de los cazas, pilotos con entrenamiento avanzado en tácticas de combate tridimensionales y aeronaves equipadas con los sistemas de armas adecuados. La doctora Chen respondió, la capitán Scott tenía los 3 factores a su favor, además de una habilidad excepcional y un conocimiento de la situación. Las implicaciones más amplias del éxito de Addison fueron inmediatamente reconocidas por los planificadores militares, quienes comprendieron que la superioridad aérea ya no podía darse por sentada en conflictos que involucraban adversarios bien equipados. Si los helicópteros de ataque pudieran defenderse de los aviones de combate, la planificación táctica de las operaciones de apoyo terrestre en entornos conflictivos cambiaría radicalmente. 6 meses después, la capitana Addison Scott se encontraba en el Centro de Excelencia de Aviación del Ejército en Fort Rucker, Alabama, donde había sido asignada para desarrollar y enseñar nuevas técnicas de combate aire-aire a pilotos de helicópteros. Su éxito en el corredor de Bacan la había convertido en la principal experta militar en combates aire-aire con helicópteros. A pesar de que se suponía que tales combates eran imposibles, el programa de entrenamiento que desarrolló estaba clasificado al más alto nivel y restringido a pilotos con calificaciones de habilidad y evaluaciones psicológicas excepcionales. Las técnicas que enseñó se basaban en la formación de piloto de combate de su padre, combinadas con las características únicas de los helicópteros, creando una nueva forma de combate aéreo que los historiadores militares posteriormente describirían como revolucionaria. La clave para sobrevivir a un combate de caza en un helicóptero, explicó Addison a su primera clase de estudiantes, es comprender que las desventajas pueden convertirse en ventajas si se fuerza el combate en un entorno donde las fortalezas importan más que la velocidad. Sus alumnos fueron cuidadosamente seleccionados entre los pilotos de Apache, Cobra y Black Hawk más experimentados del ejército. Todos contaban con una amplia experiencia en combate, pero ninguno había considerado la posibilidad de enfrentarse a cazas hasta que vieron las imágenes de la cámara de artillería del combate de Addison en el corredor de Bacan. Señora, preguntó la capitana Jennifer Walls, piloto de Black Hawk con 4 despliegues de combate. ¿Cómo superamos la diferencia de velocidad cuando los cazas pueden atacarnos desde fuera del alcance de nuestras armas? Addison sonrió, recordando la voz de su padre durante innumerables sesiones de entrenamiento. De la misma manera que David venció a Goliat cambiando las reglas de combate. Los cazas están diseñados para luchar contra otros cazas en espacio aéreo abierto. Al obligarlos a enfrentarse a un terreno que limita sus ventajas, se pueden crear oportunidades que no existen en el combate aire-aire convencional. El programa de entrenamiento incluía sesiones de simulador que recreaban los desafíos tácticos a los que se había enfrentado Addison, lo que permitía a los pilotos practicar maniobras y técnicas que habrían sido demasiado peligrosas para intentar en aviones reales. Los simuladores estaban programados con escenarios de combate basados en amenazas reales, lo que proporcionaba a los pilotos experiencia en situaciones tácticas que podrían enfrentar en combate. Más importante aún, el programa incluía entrenamiento psicológico diseñado para ayudar a los pilotos a superar el miedo instintivo que conllevaba enfrentarse a aeronaves diseñadas para matarlos. La disciplina mental necesaria para atacar un caza mientras se pilotaba un helicóptero requería una valentía que solo se podía desarrollar mediante una preparación y un entrenamiento exhaustivos. El miedo es tu enemigo en este tipo de enfrentamiento. Addison les dijo a sus estudiantes. En el momento en que empiezan a pensar en lo superados que están, ya han perdido. Deben creer que su entrenamiento y las capacidades de su aeronave son suficientes para ganar, incluso cuando la lógica sugiera lo contrario. Los primeros graduados del programa fueron desplegados en zonas de combate donde se enfrentaron a diversas amenazas, pero no a combates directos con cazas. Sin embargo, su entrenamiento mejorado y sus tácticas de combate tridimensionales resultaron valiosas en las operaciones de helicópteros convencionales, lo que mejoró las tasas de supervivencia y la eficacia de la misión.
2 años después de su intervención en el corredor de Bacan, la mayor Addison Scott recibió órdenes que la llevarían de vuelta al punto de partida. Estaba siendo asignada a un programa clasificado que desarrollaba helicópteros de ataque de nueva generación con capacidades aire-aire mejoradas. Su experiencia en combate y su experiencia en entrenamiento la convertían en la candidata ideal para ayudar a diseñar aeronaves capaces de defenderse en el espacio aéreo disputado. El programa, denominado Proyecto Valkyrie, desarrollaba helicópteros que combinaban las capacidades de ataque terrestre de los helicópteros de ataque tradicionales con sistemas aire-aire que les permitirían enfrentarse a los cazas en condiciones más equitativas. Sensores avanzados, tecnología furtiva y sistemas de armas diseñados específicamente para combates entre helicópteros y cazas se estaban integrando en aeronaves que representarían la próxima evolución de la guerra de alas rotatorias. El mayor Scott dijo: Dr. Robert Kim, director técnico del programa, su experiencia en combate nos brinda una visión de capacidades que ningún análisis teórico podría proporcionar. Estamos diseñando aeronaves que permitirán a los pilotos de helicópteros realizar rutinariamente lo que usted logró gracias a su excepcional habilidad y circunstancias favorables. El rol de Addison en el programa abarcó todo, desde las pruebas de sistemas de armas hasta el diseño de la interfaz del piloto. Su comprensión de la toma de decisiones instantánea requerida en el combate aéreo ayudó a los ingenieros a desarrollar sistemas que pudieran proporcionar información crítica sin abrumar a los pilotos durante enfrentamientos de alta tensión. El primer prototipo de avión incorporó las lecciones aprendidas en su participación en el corredor Bacan, incluyendo sistemas de maniobrabilidad mejorados, detección avanzada de amenazas y armas que podían atacar objetivos a distancias previamente imposibles para los helicópteros. Los vuelos de prueba demostraron capacidades que habrían parecido ciencia ficción tan solo unos años antes. La aeronave que nos está ayudando a desarrollar cambiará la naturaleza de la guerra aérea, explicó el Dr. Kim durante una de sus revisiones técnicas. Los helicópteros ya no serán vulnerables a la interdicción de cazas, lo que significa que las fuerzas terrestres contarán con apoyo aéreo cercano incluso en espacio aéreo disputado. Pero Addison comprendió que la tecnología por sí sola no determinaría el resultado de los combates aéreos. El factor humano, la destreza del piloto, el entrenamiento y la disciplina mental para ejecutar maniobras complejas bajo estrés extremo siempre serían el factor decisivo en combate. El mejor avión del mundo no servirá de nada si el piloto no está debidamente entrenado, recordó al equipo de ingenieros. Lo que hice en el corredor de Bacan fue posible gracias a años de preparación y entrenamiento que comenzaron mucho antes de subirme a ese Apache. 5 años después de su legendario combate, la coronel Addison Scott comandaba la unidad más clasificada del 161º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, responsable de operaciones que requerían capacidades que ninguna otra fuerza de helicópteros del mundo poseía. Sus pilotos estaban entrenados para enfrentarse a cualquier amenaza en cualquier entorno, desde objetivos terrestres convencionales hasta aviones de combate que operaban en espacio aéreo disputado. Las técnicas que había desarrollado se habían perfeccionado y ampliado hasta convertirse en una doctrina integral que estaba siendo adoptada por las naciones aliadas que enfrentaban amenazas similares. Pilotos de helicópteros australianos, británicos e israelíes se entrenaban en Fort Tracker para aprender técnicas de combate aire-aire que habían demostrado su eficacia en conflictos de todo el mundo. Lo que usted inició en el corredor de Bacan se ha convertido en una revolución en nuestra forma de pensar sobre las operaciones de helicópteros, le dijo el general Hayes a Addison durante una ceremonia en reconocimiento a sus contribuciones a la aviación militar. Ha demostrado que la innovación y la valentía pueden superar las desventajas tecnológicas cuando hay vidas en juego. El legado de Addison se extendió más allá de sus logros personales para abarcar cambios fundamentales en la doctrina militar y el diseño de aeronaves. Lo imposible se había vuelto rutina, y los pilotos de helicópteros ya no consideraban a los aviones de combate como oponentes invulnerables. En las tranquilas tardes en Fort Tracker, Addison a veces se paraba en la pista de vuelo y observaba a sus pilotos practicar maniobras surgidas de la desesperación en los cielos del corredor de Bacan.
Cada vuelo de entrenamiento exitoso era una prueba de que la valentía y la habilidad podían superar obstáculos aparentemente imposibles. Su padre se habría sentido orgulloso de ver cómo su hija había aprovechado las lecciones que él le había enseñado y las había utilizado para salvar no solo su propia vida, sino la de innumerables personas que se beneficiarían del entrenamiento y las tácticas que había desarrollado. A veces, las batallas más importantes no se libraban por territorio o recursos, sino por el principio de que la determinación y la habilidad podían triunfar sobre la tecnología superior. La mujer que una vez fue considerada loca por atacar aviones de combate con un helicóptero se había convertido en la artífice de una nueva forma de guerra que demostraba que el oponente más peligroso siempre era aquel que se negaba a aceptar la inevitabilidad de la derrota. En los cielos de los campos de entrenamiento de todo el mundo, los pilotos de helicópteros aprendían que, a veces, la mejor defensa era un ataque inesperado y que la valentía, combinada con la habilidad, podía reescribir las reglas del combate incluso contra todo pronóstico. Gracias por ver el video. Si te gusta, suscríbete para ver más historias increíbles como esta.